cuando pienso yo en mis amigos, pienso en mi pueblo, en Las Varas, donde nací, donde crecí, donde me desarrollé. No mucho, pero se le pusieron Las Varas, según yo sé, que porque jugaban carreras de caballos. En aquel tiempo se usaba mucho y decían, vamos a jugar a 100 varas, a 200 varas. No, pues ahí está aumentado Pichas. Es el típico hombre de esos payasillos que saben contar cosas que caen en gracia y dicen cosas que uno lo hacen reír. Por ejemplo, una vez fui a su casa y compré unos pepinos, vendía pepinos y llegué y lo saludé. Ese Picha, ¿cómo estás? Y ya me saludó y estaba parado en la puerta él y su esposa ahí. Y adelantito estaba otro señor ahí que se llama Cirilón, en paz descanse. Y había otro joven en una moto y le preguntó a Cirilón le preguntó que dónde estaba la calle Colima. Y dijo, mira, muchacho, yo no sé, dijo, pero espérate. Y le habló, Ramón, ¿qué pasó, Cirilón? Dijo, dice este joven que dónde queda la calle Colima. Dijo, mira, amigo. Dijo, yo aquí nací en Las Varas y de aquí soy. Dijo, conozco esta calle, aquí donde vivo, porque se llama Revolución y la Nayarit. Dijo, porque ya tengo a la otra vieja, dijo. Y lo curioso que ahí estaba su esposa a un lado. Y dije, ay, Picha, me dio vergüenza a mí. Pero es que él era el típico, así, él es el hombre típico de hacer reír a la gente. Ese Picha, digo que es tan curioso. Dice mi hermano que un día se lo encontró ahí en la carretera, en la camioneta, y llevaba se paró y saludó a mi hermano Rogelio. ¿Qué hago, Picha? ¿Cómo estás? Y se saludaron y ya dijo, no, pues aquí andamos, mira. Y estaban platicando y llevaban su camioneta cargada de pastura para los gallos. Y mi hermano se asomó y miró la camioneta ranada de tan pesada que llevaba y le dijo, Picha, ¿qué llevas ahí en la camioneta? Dijo, pastura para los gallos, dijo. Dice, que Picha, dijo, puro dinero tirado, dijo. Mira, cállate, carajo, dijo, porque tú te retacas a las maquinitas y pierdes tu dinero y no te digo nada, dijo. Dijo mi carnal, no, dice, con ese Picha no pudo platicar, dijo, porque se la saca de la bolsa, dice. No, pues este Ramón, me invitó a mí yo estaba en mi edad de los 18 años y teníamos una tiendita ahí de comestibles y me invitó, me dijo que si quería venir para acá, para los Estados Unidos, y le dije yo que, pues no sé ni por qué le dije que sí, nomás algo que como me convenció, yo creo, no sé, y me animé y me vine con él. Y ya cuando miró que ya empecé yo a ganar dinero y que miraba que ganaba dinero, me dijo, oye, flaco, pues te voy a cobrar comisión, dijo, por lo que ganas. Dijo, pues ¿quién te trajo al norte? Dijo. Dije, no, Picha, pues tú me trajiste. Le dije, pero ya me quería cobrar comisión del amigo.